¿ok? Pero entonces ya saben por qué se llama carbono, ¿ok? Porque el carbono, el 85% de los gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera son carbono, dióxido. Pero se le llama carbono genéricamente a todos los gases. Por eso ustedes van a encontrar que a veces dicen carbono E. ¿Qué cosa significa carbono E? Equivalente. Entonces ustedes ven en una publicación, hay una actividad que genera 21 toneladas de carbono equivalente. ¿Cuál creen que es? Si ustedes vieran en un libro, hay un gas que emite 21 toneladas de carbono equivalente. ¿Qué gas cree que se está refiriendo? Al metano. ¿Me entienden? ¿Sí? Allá, Jaime. Más o menos, ok. Metano, ¿ok? Entonces, carbono es un nombre genérico para todos, porque el dióxido de carbono es el que tiene más volumen, no mayor poder de calentamiento. Los bonos de carbono son a su vez un nombre genérico. ¿Por qué? Cada uno de los mecanismos de flexibilidad formales y los voluntarios tienen un tipo de bono que tiene su propio nombre. Por ejemplo, en el caso del comercio de emisiones, lo que se emite acá como bono se llama Assigned Amount Units, en este mecanismo de flexibilidad. Igual, bono de carbono. ¿Me entienden? Que son un nombre genérico. Es un nombre común, bono de carbono. Pero cada instrumento tiene su propio nombre. No tienen que sabérselo, por favor, de memoria. Pero ya tienen que saber que cuando hablamos de bonos de carbono, es un nombre genérico que para cada instrumento va a tener un nombre propio, ¿ok? Y que cuando hablamos de carbono nos referimos al conjunto de gases. Por eso se habla de carbono equivalente. Ahora quedó un poco más claro, creo. Entonces sigamos con los mecanismos de flexibilidad. Entonces ese es el primero. El segundo mecanismo se llama la implementación conjunta. ¿En qué consiste? Nuevamente, fundamental, la implementación conjunta solo funciona entre países anexo 1. ¿Ok? ¿En qué consiste el mecanismo? ¿Quieres preguntar algo? No, no. La denominación bonos de carbono es en base a que, digamos, el valor estándar es en base al carbono, pero que cada metal va a tener, digamos, su propia denominación. Cada instrumento. Así es. Entonces vamos a ver ahorita el mecanismo de desarrollo limpio, que es el que más nos interesa para el Perú. El bono de carbono del mecanismo de desarrollo limpio se llama CER, Certificado de Emisiones Reducidas. Y cuando hablamos del bono de carbono del mercado voluntario, se llama VER. ¿Te das cuenta? O sea, cada instrumento tiene su propio nombre. Pero cuando hablamos genéricamente decimos bonos de carbono. ¿Ok? Por eso les digo, no es que tienen que saber de memoria cómo se llama cada bono, pero sí tienen que saber que el nombre es genérico. ¿Ok? Volvamos acá. ¿En qué consiste el segundo mecanismo? Implementación conjunta. Solamente entre países del anexo 1. Nunca se olviden eso. España le dice a Rusia, ya no le dice, véndeme emisiones, créditos de emisiones, ya no. Le dice, oye Rusia, yo veo que tú tienes algunos procesos ineficientes que hacen que emitas carbono. Te voy a financiar un proyecto para que mejores. ¿Qué cosa, por ejemplo? Veo que tú tienes ahí una central térmica que quema diésel. Te voy a financiar para que tengas un ducto para que quemes gas, que es más eficiente. Ese financiamiento hace que Rusia mejore, ¿ok? Lo que debería llevarlo a tener más crédito. Pero como lo ha financiado España, quien se lo acredita es España. ¿Me siguieron? Entonces financia un proyecto para que un país que emite tenga un mejor rendimiento, menores emisiones, pero el país que es comprador ha financiado al vendedor. Implementación conjunta. Es un mecanismo sustentado en proyectos y permite acreditar unidades de reducción de emisiones a país del país inversor en proyectos de reducción de carbono. ¿Cómo se llama el bono de carbono acá? Emission Reduction Units. Llamado entre los amigos bono de carbono. ¿Ok? Nombre genérico, de nuevo. Pero vamos al tercero.
Este es el que más nos interesa, el mecanismo de desarrollo limpio. Este es el que sí quiero que aprendan. Bien, ¿ok? ¿Alguien ha escuchado hablar del mecanismo de desarrollo limpio? Cuéntanos, así respiro un poco. Ok, efectivamente. El mecanismo de desarrollo limpio es el único que permite inversión en países en vías de desarrollo, es decir, países como Perú. ¿En qué consiste? Sigamos como el ejemplo de España. España va acá y ya no puede más bajar su meta. Resulta que salen y van al Perú y le dice, oye Perú, tú tienes unos procesos ineficientes que emiten carbono. Te financio, ¿no? Voy a financiar para que tú puedas cambiar matriz energética, capturar metano, etc. Pero esa reducción de emisiones, tú no tienes obligación de acreditarlo porque eres país no anexo 1. Pero como yo te lo voy a financiar, los bonos que se emitan, que se llaman los SER, me los acredito yo. ¿Ustedes creen que es beneficioso para el Perú o no? ¿Es beneficioso para el planeta para empezar o no? ¿Por qué? Porque reduce emisiones y permite ayudar al cumplimiento de la meta total. ¿Pero es beneficioso para el Perú? Sí, porque la idea de este mecanismo es que los países en vías de desarrollo también puedan beneficiarse de la transferencia tecnológica y del financiamiento que este mercado representa. Imagínense que hubiera quedado fuera los países en vías de desarrollo. ¿Qué hubiera pasado? Entre ellos solucionaban todos, generaban nueva tecnología, comerciaban los bonos, se acreditaban tal, y nosotros, países en vías de desarrollo, la veíamos pasar por la frente. ¿Ok? Entonces se pensó que debía haber un mecanismo que ayude a los países en desarrollo a lograr un desarrollo sostenible y así como contribuir con los países con metas de reducción a cumplir sus compromisos cuantificados. Es decir, España tiene que reducir, el Perú quiere beneficiarse de esa tecnología y quiere enrumbar su economía a ser más limpio, más carbono neutral. Entonces se creó el mecanismo de desarrollo limpio. En inglés, Clean Development Mechanism, CDM. Muchas veces pueden encontrar el nombre en inglés, o MDL en español. ¿Está claro? O sea, el mecanismo de desarrollo limpio está claro. Entonces, sin avanzar en las diapositivas, aunque probablemente ya las han visto, ¿qué proyectos creen que podrían ser? O sea, España vendría y ¿qué haría? ¿Qué financiaría? Vamos a poner de otra manera. Pregunta de examen en este instante. Dígame usted un proyecto mecanismo de desarrollo limpio. Ya con información que tienen les debería salir, aunque sea por lógica. Por ejemplo, invertirían en la construcción de una central hidroeléctrica para... Ok. ¿Qué piensan? ¿Invertir en la construcción de una central hidroeléctrica sería mecanismo de desarrollo limpio? ¿Qué le faltaría al ejemplo de su compañera? En todo caso, la producción de energía para a través de recursos renovables. Ok, pero, ¿y ahí las toneladas de carbono que reemplazas? ¿Qué faltaría ahí? Que tú tengas, por eso no está mal lo que has dicho, ¿ya? Pero que tú digas, miren, hoy día el Perú tiene esta matriz energética, X% hidráulica, Y% térmica a diésel, Z% térmica carbón, A%, ¿qué más tenemos? Gas, térmica a gas.
¿Ok? Esto emite muy fuerte, CO2. Esto emite menos, pero también fuerte, quema de petróleo. Esto emite, pero bastante menos. Y este no emite. ¿Ok? Entonces, el total de la matriz energética del Perú significa tantas emisiones. Siguiendo tu ejemplo, tú dices, ¿saben qué, señores? Voy a financiar que se elimine esta fuente y solamente incrementemos el porcentaje aquí. Estás reemplazando toneladas de carbono, ¿te das cuenta? O sea, tiene que haber una forma de medir el proyecto. Por eso los proyectos MDL tienen características. Miren cuáles están. Reducciones reales de largo plazo y mensurables, es decir, medibles. O sea, tiene que haber una reducción real. Tu ejemplo era bueno, pero en tu ejemplo no estaba el reemplazo. O sea, no estabas dejando en claro qué reducías. ¿Me entienden? Entonces tiene que haber una reducción. Segundo, el proyecto debe contribuir al desarrollo sostenible del país receptor. Vamos a continuar con el ejemplo de su compañera. ¿Cuál es su nombre? Natalie. Con el ejemplo de Natalie. El proyecto de Natalie parece muy sostenible, ¿no? Energía hidráulica. Traten de pensar en el ejemplo de Natalie de manera no sostenible. O sea, de energía hidráulica, ¿cuál podría ser? Gran discusión ahora en el Perú, ¿eh? ¿Cuál? Que yo voy a hacer una central hidroeléctrica muy limpia, que en realidad mueve una turbina a partir de agua y genera electricidad, ¿correcto? Eso está bien, es agua, turbina, y además el agua se puede seguir utilizando. Pero que para hacer esto voy a hacer una represa inmensa y voy a sumergir el bosque amazónico. ¿Qué creen que pase? ¿Sería sostenible? Por varios motivos. Primero, porque es pérdida de cobertura boscosa. Y recuerden ustedes que el bosque tiene un rol en el cambio climático. Pero segundo, ¿qué pasa si yo inundo bosque? ¿Emite o no emite? ¿Qué emite? ¿Me están siguiendo, no? Estamos con ánimo de lunes, ¿no? Es normal, ¿ah? Por eso ya no me gusta dictar lunes, nunca más. ¿Perdón? Metano. ¿Por qué emite metano? ¿Ah? Porque donde hay descomposición de materia orgánica se emite metano. Entonces, miren, esto parecería buenísimo porque baja carbono, si lo que voy a hacer es reemplazar alguna fuente. Pero ¿qué pasa si mi emisión de metano es muy alta por inundar bosque? ¿Me siguen? Entonces, un proyecto en tu ejemplo, Natalie, no sería si no contribuye al desarrollo sostenible. Ese es el gran debate que se tiene en el Perú con Inambari. ¿Vale la pena hacer una hidroeléctrica inundando tanto bosque? Si el bosque tiene hoy día una función en el cambio climático y además su inundación puede generar metano, ¿se ha balanceado eso? ¿Se dan cuenta? Diciendo energía hidráulica, que es muy limpia. Entonces, esos son los debates típicos. Tercero, la reducción de emisiones debe ser adicional. Sí. Nuevamente, solo una corrección, no hablen de contaminación, hablen de emisiones. Porque contaminación, recuerden que les dije que es otra cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, una chimenea, la de Doerran, contamina, pero no necesariamente esos gases son de efecto invernadero. ¿Me siguen, no? O sea, esa parte. Entonces, tiene 0.4 de emisiones. Ahora sí, dale. Pero digamos que este 0.4% podría ser contaminante cuando emita gases de efecto invernadero la totalidad de eso. Digamos, pero dentro de ese 0.4% de Perú, no todos son de gases de efecto invernadero. No, claro. Ese 0.4% es la cantidad de gases de efecto invernadero que aporta al Perú en el ámbito mundial. Y todo es gases de efecto invernadero. O sea, entonces, si le digo 0.4 contaminantes, sería correcto. Si le digo 0.4% de gases... Ya me confundí yo mismo, ¿eh? Si son 0.4% de gases contaminantes y contaminantes, son gases que contribuyen al efecto invernadero. No, a ver, vamos a ver si lo pongo de esta manera, ¿ya? En el Perú hay muchas actividades económicas que emiten gases, actividades humanas que emiten gases, actividad agropecuaria que emite gases. Hay un montón de cosas que emiten gases.
Estos gases pueden tener distintas características, pueden ser sustancias tóxicas, que dentro de una lógica de salud y ambiental nos interesa controlar, ¿no? Y para eso establezco límites permisibles, sanciones, EIA, etc. No quiero esos gases. Pero para efectos del cambio climático, si no son gases de efecto invernadero, que son solo esos 6, para efectos del cambio climático, por favor, no me interesan. Son gases contaminantes. Pero además de tóxicos, pueden haber otros gases que son efecto invernadero, es decir, que contribuyen al efecto invernadero. Para efectos del cambio climático, estos sí me interesan. Entonces vamos a suponer que en el mundo se emite pues un 100%. ¿Cuál es el país que emite más hoy día gases de efecto invernadero? ¿Cuál creen? No, hay uno nuevecito. Al toque se darán cuenta. ¿Cuál es el país que más está creciendo en el mundo? China. China. ¿Cómo? ¿Dijiste China? Ah, perdón, no los escuché. China. ¿Ya? No escuché, disculpen. China es el número 1. ¿Cuál es el número 2? Estados Unidos. Y así, hasta que hay un número X que es Perú. ¿Me entiendes? Esta 0.4% es el porcentaje de gases de efecto invernadero frente al total del planeta. Ahí no entra el cálculo de gases tóxicos u otros. Ese es otro rollo, no para efectos de cambio climático. ¿Ahora está más claro? Claro. Ya, entonces ahora dentro de esta lógica, si el Perú, digamos, produce 0.4% de gases de efecto invernadero, a comparación, digamos, de los demás países que se encuentran en el anexo 1, la lógica del MDL sería, entonces, porque no le he comprendido muy bien, que un país del anexo 1 le compre o lo ayude a financiar al país en su subdesarrollo. Está perfecto, sí. Para que emita bonos. Para que emita menos, reduzca la emisión y por esta reducción de emisión se emita un bono. Y este bono se lo das al país que te financió. Que emita, por ejemplo, 1 tonelada menos de carbono. Así es. 1 tonelada menos de carbono. Es un bono Para el país desarrollado. Así es. Para que, digamos, por ejemplo, si quiere desarrollar una industria en España que amerite 1 tonelada de carbono, ya lo tiene como bono. Ya lo tiene, o en realidad simplemente para tenerlo en la mano cuando le pidan cuentas. Y le diga, tú tenías que bajar 500 toneladas, para poner cualquier número. ¿Qué hiciste? Ah, mira, ¿sabes qué? Bajé 350 toneladas en mi país, pero tengo estos bonos en la mano, que además obviamente los emite una junta especializada, ahí no hay corrupción, ¿no? Pero tengo estos bonos que significan financié en España, financié en Rusia, financié en Perú, financié en Chile, y esto me acredita. Entonces, cumplí la meta. ¿Ok? Tienes los bonos para acreditarlo, dime. Establecerse los vínculos entre estos países para hacer tanto estos mecanismos como nosotros. ¿Cuál es el papel? O sea, son estos compromisos entre Estados, ¿no? Pero son las empresas las que los llevan a cabo. ¿Cuál es el papel de ellas? ¿Cómo es que o se someten a lo que el Estado les impone como? Miren lo que ocurre en la realidad, ¿ya? Dime. Perfecto. ¿Alguien tiene una respuesta para... ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿Andrea? Porque ella no puede, porque eso afectaría a su economía. Así es. Porque imagínate, Andrea, ¿ya? Imagínate que somos un país acá. Entonces tú dices, ok, este vaso al tacho, además al tacho realmente, ¿no? Esto tal, pero ya llega el momento en que lo siguiente que tendrías que hacer son sacar las carpetas, con lo cual afectarías la clase. Entonces ya llegué, ya no puedo más. No puedo seguir estableciendo medidas restrictivas, o sea, sin poner en riesgo mi propia economía, mi propio crecimiento. O sea, los países igual tienen una lógica de crecimiento. Tiene que ser una lógica más sostenible, más carbono neutral, de hecho. Pero llega un momento en que tú dices, no puedo más. O sea, no puedo más porque estoy poniendo en riesgo mi economía. Esa es la razón por la cual Estados Unidos no entra. No quiere poner en riesgo su economía. ¿Ok? Entonces dices, no puedo más, pero no cumplí la meta.
Entonces, por eso se reconocieron los mecanismos de flexibilidad. El mismo protocolo dijo, ok, te voy a permitir que hagas ciertas cosas fuera de tu territorio. Y esos son los mecanismos de flexibilidad, que son 3. Los 2 primeros funcionan entre países desarrollados y el tercero sí nos beneficia a nosotros. ¿Ahora sí está clarísimo? Se individualiza en función al promedio de 1990, cómo estaba cada país y cómo está hoy día. Entonces, a partir de eso, tú lo ubicas en un punto. Recuerden nuevamente, esta información es desarrollada por un panel, el panel intergubernamental del cambio climático. Este panel, que además